Bueno, pero el profesor, oye, el profesor, oye, ya queremos hablar también como filósofo, como usted, profesor. Y queremos, profesor, decirle que usted parece que habló de una famosa troja, ¿verdad? Pero resulta que la troja, usted estaba hablando también de un barrio que Los Pinos. Y la troja es por la 72, cerca del estadio antiguo Romelio Martínez. ¿Cierto o no es cierto, profesor? Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué usted menciona que la troja de Los Pinos? ¿A qué se debe eso? Y también usted está hablando y que de el Papa, pero usted lo tilda, y ya diría papá, como algo así biológico. Y entonces el de Roma es sin tilde, que es el que habla de la espiritualidad, de esas cuestiones de las que usted no quiere hablar, del sexo asqueroso y el sexo hoy en día de un dios sexual. ¿Qué tiene eso que ver con la filosofía? ¿Y qué tiene eso que ver, profesor, con esa cuestión? Explíquenos, profesor, porque solo usted nos puede explicar, profesor. Porque hay mucha gente por ahí hablando y que de socialismo y no tienen ni idea de socialismo y están diciendo y que ahora toda la desgracia del mundo se debe a que los nuevos gobernantes se han puesto la máscara del socialismo. Y resulta que el producto de las sociedades corruptas, en las estructuras de los estados, el fascismo, toda esa destrucción que existe debido a aquello que una vez se erigió a punta de sangre y sudor y muerte, como fueron las antiguas sociedades esclavistas y feudalistas y el precapitalismo y el capitalismo y el postcapitalismo, que nos da como resultado que estamos a punto de desaparecer del mapa por bombas nucleares. Eso no es del socialismo. ¿Qué es el socialismo en sí, profesor? Bueno, siéntese si quiere explicarle. Mire, primero que todo, escuché y he oído a través de las emisoras y programas, e incluso ahora modernos, de estos aparatos, donde hay gente que se ufana de tener millones de seguidores. Y, Ferreira, usted nada más tiene unos cuantos, no me interesa un pepino. Que dicen que se ponen la máscara del socialismo, hablando de pobreza, pero sin embargo tienen relojes, tienen carros y que no es más que iguales a los que combaten. ¿Qué dice usted, profesor? Bueno, primero que todo, esa persona puede tener 7, 8 premios nacionales, director de los mejores periódicos, sea el que sea, Times, New York, Le Monde, cualquier emisora. Si hablan así de un sistema que exige un hombre diferente, que no puede venir con las alimañas, los vicios y corruptela en que se erigió el sistema, el caduco de que hablamos, y que confunden, como dije muchas veces, el partido político de cualquier nación con el sistema económico socialista. El sistema económico socialista no se dio en su pureza ni siquiera en la misma Rusia. Hubieron un intento. No se puede confundir ni a Maduro, ni a Castro, ni a Xiaoping, ni a Putin, ni a nadie, ni al presidente Biden, ni al Papa de Roma, como con el sistema económico socialista, porque los sistemas económicos duran 500, 600, 400 años. Y así se eligió el actual capitalismo que nos tiene en esta guerra y la avaricia, la codicia, el saqueo, como le dije. Bueno, profesor, y entonces esa es la conclusión, que las personas que hablan de esto no tienen idea, la confunden con... Aquí nadie se pone en ese baile máscara de nada, porque si vienen partidos tradicionales que tienen 200 años y más, desde el esclavismo hasta acá, que hoy en día da como producto, según el karma y el dharma, dan como producto el sistema actual y el hombre actual. Ese hombre no puede penetrar al sistema superior, y como le dije, porque los sistemas superiores ya van a exigir una distribución de la producción nacional o mundial y unos censos nacionales para una equitatividad en cuanto a la repartición de la riqueza del suelo, subsuelo de una nación y de lo que produce aquel pueblo, y para mitigar la miseria, el hambre y todas esas cosas, y se acaban las cantidades de opulencia y de monopolio y de grandes conservaciones individuales de riqueza, y eso hará una humanidad mejor. Pero estos sistemas atrasados, que precisamente esos premios de periodismo no entienden, confunden y siempre están hablando de que
confunden a un individuo en particular con un sistema económico. Los sistemas económicos, llámese el que sea esclavista, feudalista, precapitalista, capitalista, socialista, que son los futuros, y comunistas, que son los que tienen la economía ahora mismo mejor del mundo y son potencia, son diferentes al individuo y a un partido. Sí, profesor, así es. Después damos clase de esto para que, así que no se debe engañar de esas televisoras y esas emisoras que hablan una cantidad de especulaciones, que en filosofía se llaman falsedad. Por lo tanto, sí, profesor, no, tiene en agua también, por eso el que tiene que ver es esa trova que usted mencionó en el hombre, sencillamente porque la trova en el barrio Los Pinos existe, y yo la mencioné. Dije que había una trova en Los Pinos que es en la tienda del viejo Juancho. El viejo Juan, ahí llegan, ahora que vienen los carnavales, disfraces, familias decentes, disfrazadas con sus hijos, sus mujeres, sus esposas, y en plena calle, toda esa calle la llenan, donde era el espaldar de la antigua Puya Loca, y esa tienda es al aire libre, la gente bailando, enmaicenándose, gozando, como si fuera la trova en la 72, pero que aquella gente que entra allá es de otra calaña y de otra clase. Acá es la gente popular, la gente de la misma familia, de por ahí de ese barrio, abuela, nietos, etcétera, etcétera. Y yo le coloqué la trova porque también sale mucha gente afuera a bailar. Pero, profesor, ¿y entonces cómo va a explicar usted eso que el sexo? Bueno, sencillamente porque nosotros vemos de que ahora mismo se está hablando y que el sexo es un regalo de Dios para la humanidad. Cuando las mismas estructuras de la iglesia que crea el celibato o el celibato, en homenaje a un célibe que para poder convertirse en un Dios, fue atacado e incluso puede quitarle las sotanas a ciertos monjes y a ciertos sacerdotes, y más en la Edad Media y pasada, cuando no había tanta libertad de género y sexual, pero que ahora, como para ponerse al día como el camaleón con la humanidad, después de tanta barbarie, después de tanto crimen, después de tanta tortura, se embarca la iglesia a decir su sumo representante, el Papa. Sí, profesor, usted colocó Papa con tilde. Seguramente que toqué la tecla que le pone la tilde a la P y se convirtió en Papa biológico, el de Roma. Pero de Roma a un Papa biológico, a un individuo célibe, para poder llegar a la divinización, no hay nada de extraño, sencillamente porque en este libro se encuentra el nombre del Padre de Jesucristo, el hombre que se besaba y a quien María visitaba, un pretoriano romano, amigo de este gran historiador llamado Lucio Flavo, quien compartía en las mismas garitas y en la misma legión, y conoció a este hombre con el cual la niña, la jovencita María, se besaba y visitaban, y posiblemente sea el que dejó preñada a María antes de su casamiento con José. Y se encuentra en el libro de Shakespeare, Lucio Flavo. Este es el que nos habla de las grandes ciudades creadas por Herodes, entre esos Cesarea Marítima, y una cantidad de cosas, la destrucción del templo en el año 70, después de la muerte de esta cuestión, y me relaciono porque en esto, para poder ver de que si se habla de Papa con tilde, sería el Papa biológico, y Papa sin tilde, el Papa espiritual de Roma, que crea el celibato, y por eso, por cualquier pecadillo mental en la Edad Media, por cualquier pecadillo de pedofilia o cualquier pecadillo de lesbianismo entre las monjas, se laceraban, se llegaban a cortar, se daban juguetes hasta sangrarse, y hasta llegaron algunos a la famosa incrustación de clavo en la misma parte de la muñeca,
donde Jesús clavaba, y haciendo referencia a la cuestión estigmática. Y de eso Dan Brown en el Código Da Vinci parece que nos presenta un personaje así, que su cuerpo estaba lacerado, pero era por la meo culpa de esto, meo culpa noche del pecado esto, meo culpa de haber hecho el sexo a un niño, meo culpa de que violé a tal monja, meo culpa, y eso significaba latigazos, hueste y sangre. Y porque el pecado, la misma iglesia lo tenía como vergonzoso. Y hoy, en pleno siglo XXI, cuando ya no hay Sodoma y Gomorra, sino libertad de sexo, de género, ya no hay que un Dios está destruyendo Barranquilla, porque mierda no quedarían, no jodas, sino unos cuantos. Y esos unos cuantos que quedarían también sepultados por adúlteros y por la cantidad de desviaciones sexuales que hay. Pero sin embargo, Dios le hace regalo al hombre. Y esto me extraña y lo traigo a través de la literofilosofía, la filosofía, cuando estudio a Epicuro, porque Epicuro, en una prédica que nace luterista, mientras asistía a la sabrosita, una rasquiña que a uno le daba en las chácaras, que a uno le daba en las diferentes partes del cuerpo, en el ano y en el búho, en la iglesia, en donde sea, era tanta la exigencia de rascarse que uno se metía a las manos delante, quien sea, de viejo, de niña, de niño, y se rascaba hasta sangrarse, y ya se quedaba quieta. Esa era la famosa sabrosita. Y así una mujer que predicaba, le cayó la sabrosita y empieza a rascarse la cuca, diría García Márquez, al quitarle la H muda a las palabras, a tocarse la cuca y a rascarse la cuca y rascase la cuca, y así en eso se le vino un pendejo en la mano. Y cuando iba a hablar el texto, el libro de San Juan dice aquí, en el capítulo 1, versículo 1, que primero era la palabra, y la palabra era el verbo, y el verbo se hizo carne, y la carne habitó entre nosotros, y en ese momento se le cayó uno de los pendejos ensangrentado por la sabrosita. Y de esa manera atacaba ella en el púlpito, y cuídense de la vana filosofía, porque no entendía nada de esto. Cuídense de la vana filosofía, cuídense de la vana filosofía, porque en la Biblia dice una vez la vana filosofía, pero resulta que la vana filosofía no es la Biblia, ni es la filosofía, sino es el pensamiento también de un hombre llamado Epicuro. Era la filosofía epicúrea, que decía que el hombre debía buscar a toda costa la felicidad, que ese era sujeto. Y si había un hombre que encontraba la felicidad en la sexualidad, en el sexo, ese hombre era feliz porque la encontraba ahí. Entonces Epicuro fue un hombre que existió 200 años antes de Cristo. 300 a 200 años antes de Cristo estuvo la famosa escuela allá en Samo, que se conoció como la famosa escuela de Nausifannes, que fue perseguida, y también ellos se preocupaban mucho por las cuestiones básicas de este hombre, su maestro, quien decía que la felicidad radicaba en la sexualidad. Hoy en día el Papa, sin tilde, y el Papá de Roma, biológicos, nos hablan y dicen que ya la sexualidad es un regalo de Dios, y por lo tanto con un acto de magia o de mago se quitan todos los pecados del mundo sexual, porque sencillamente es un regalo de Dios. Entonces ya no hay pecado que confesar. Ya quien se va a confesar: padre, que anoche me acosté sexualmente con mi compadre, mientras mi marido trabajaba, ayer en el día y en la noche también, que no vino a la casa, y entonces ya eso no es pecado, hija, eso es un regalo de Dios. Padre, que la hinojosa, padre, que la monja lesbiana. No, ya eso no es pecado, ya es un regalo de Dios, porque el sexo tiene que ver con toda acción sexual donde hay donde hay principios, donde hay sexología, donde hay genitales masculinos, femeninos, heterosexuales, homosexuales,
o mixto, porque ya lo hacen hasta 4 y 5 y se intercambian mujeres como en la podrida cultura norteamericana. Y entonces ciertas cuestiones no pueden penetrar la Tierra Santa y así tampoco podrá penetrar al socialismo. Todos estos hombres enmascarados, corruptos, mafiosos y todo, del sistema que se erigió con sangre, candela, fuego y muerte, de esclavos indios, ha venido ahora de que un socialista de un partido, que no es el sistema, porque los sistemas económicos no vienen para hacer feliz a nadie, sino son sistemas económicos para acabar ciertas cosas, porque hay que distribuir la riqueza de un país, porque todos llevamos la misma nacionalidad. Aquí el colombiano no es nada más Juanchito Puduplay, ni tampoco Bomba Camará, como allá en la Troja de Guancho, en el barrio Los Pinos, de donde mucha gente ahora van a estar bomba cámara, allá viejitos y todo el mundo bomba cámara, y otros están en la iglesia rezando. Entonces esa es la vida, y por lo tanto cuando vaya a leer la Biblia trate de estudiar un poco filosofía también, para que él entienda, para que pueda mencionar a este Epicuro, que era una filosofía, pero que era un filósofo más, como lo es cualquier predicador más, cualquier sacerdote más, cualquier papa más, con sus ideas, con sus cosas. Por lo tanto, el papa con tilde, papá, genético de Jesucristo, era el centinela amigo del escritor de este libro, llamado Lucio Flavo, y ahí aparece su nombre, del Panther, un tipo hermosísimo con quien la Virgen María, antes de ser la Virgen María, tenían y estaban enamorados. Antes de que apareciera un José celoso, que bueno, vamos a atribuirse de esto. De eso hablaremos cuando la ciencia del espíritu. Por ahora vamos a quedarnos, que no confundan, porque los pensadores, filósofos hablan de todo, y este hombre hablaba de que si el hombre, el objeto del hombre es buscar la felicidad, había hombres que lo encontraban en la felicidad en lo sexual. Pero hoy resulta que ya no hay pecado en lo sexual ni en nada, porque es un regalo de Dios. ¿Cómo la ve? Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso. Sí, me investigan un poquito más Epicuro cuando vayan a hablar un poquito de cuídense de la vana filosofía, porque hablar de cuestiones vanas, hay muchas cosas vanas que tenemos como verdad y no son. Nos vemos en la próxima, en el número 2 de estos temas que vamos a comenzar.